Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo a la distancia. Mi nombre es Marcelo Vargas y vengo a acompañarles una vez más con la clase de comunicación y lenguaje, esta vez para tercero de secundaria. Y saben, he estado indagando mucho con mis estudiantes y ellos han hecho un sondeo, ¿sí? A continuación les muestro el sondeo que hicieron sobre qué es un texto literario. Vamos a verlo. ¿Usted sabe qué es el texto literario? El texto literario es todos los textos de los cuentos, los periódicos, los libros, todos esos los textos literarios. El texto literario es un escrito diferente al común. Es un escrito que, por ejemplo, tiene figuras literarias, tiene bastante belleza dentro de sí mismo, ¿no? No es un vocabulario normal. No normal, sino que no es común, es diferente, es bastante expresivo y bastante hermoso. Sí, referente al texto literario, lo que sé, ¿no? Sería es que es todo lo referente a lo escrito, a lo textual. Pueden ser los poemas, los cuentos, hay diferentes tipos también de texto, entonces en general sería todo lo que está escrito. Textos literarios son la caracterización de las emociones y sentimientos, como por ejemplo las narraciones, la poesía y el teatro. Un texto literario es una producción oral o escrita, la cual tiene fines estéticos, poéticos o lúdicos. Es una lectura de entretenimiento y vulgarmente dicho, lectura de ocio. Se caracteriza por no tener una finalidad, un mensaje, un tiempo. El tiempo no es real. Un claro ejemplo son las epopeyas, la Ilíada. Para mí el texto literario es cualquier forma de escrito que puede contener información útil que pueda ser pasado para siguientes generaciones. ¿Se dieron cuenta, chicos? Hay muchas opiniones que van en lo correcto, pero hay también algunas opiniones que no están en lo correcto. Pues ahora veremos qué es un texto literario. Para eso me va a acompañar uno de los mejores escritores que tenemos al momento, el señor David Vildoso, a quien le realizamos la siguiente pregunta. Vamos con el video. Buenas tardes, mi nombre es David Vildoso Lemoine, soy escritor chuquisaqueño, autor de 7 libros. Ahora les estoy presentando a todas mis guaguas. Sin embargo, quiero hablarles un poquito del árbol que llora sangre. Es uno de los libros más leídos en Bolivia. ¿Por qué no decirlo? Uno de los libros más pirateados, ¿no? O sea, lo han sacado hasta de bolsillo. Pero quiero que sepan que este es el original, el 2021. También quiero decirles de que la lectura en Bolivia tenemos que dedicarnos a hacer que nuestros hijos, los estudiantes, ya de una vez empiecen a leer, porque es una aberración de que a comparación de otros países, en Bolivia, de 100 bolivianos lean 4 o 5 bolivianos 3 o 4 libros al año. En otros países, nuestros vecinos, por decir, de 100 chilenos, leen de 40 a 50 chilenos, leen 8 o 10 libros al año. Ahí está la diferencia en educación entre nuestro país y nuestros vecinos. Para los más chiquitos, tengo los cuentos, ¿no? La abejita Lina y otros cuentos que en muchas unidades educativas ya lo leen y también hacen teatro de esto. Bueno, después tengo una mini novela que es Amando la vida, también Entre el amor y la locura. Una novela muy fuerte que hace más fuertes a nuestros adolescentes. Bueno, ahora los jóvenes de ahora son un tanto frágiles, muy enamoradizos, qué sé yo. Con esta novela hace que se vuelvan más fuertes. ¿Por qué? Porque en esta novela es muy real cómo uno se enamora, cómo uno cae, araña de dolor y cómo se levanta. Ahora, hablarles un poquito, ¿no? La diferencia entre la novela y un cuento.
La novela, bueno, pues la diferencia es de que está basado en hechos reales, y en lo cotidiano, en lo nuestro, mientras el cuento viene de un sueño, viene de algo ejemplar, por decir, de una abejita, o qué hace la abeja, para qué nos sirve, por qué no maltratar a un insecto, etcétera, etcétera. Bueno, son 3 cuentos: El pequeño Dios, El traviesillo. Por ejemplo, con estos cuentos son como juegos, y como juegos en estos relatos ellos aprenden mucho. Por ejemplo, con la abejita Nina, la importancia de los insectos y el medio ambiente, ¿no? Y el traviesillo, o sea, las consecuencias de la desobediencia. También tenemos El pequeño Dios, un cuento indispensable para los niños, a quienes desde muy pequeñitos queremos hablarles de Dios. Al leer este cuento tendrán una idea clara sobre la misión de nuestro Creador en nuestro mundo, como verán, mientras que en la novela es algo más cruel, algo más real, algo cotidiano. Y bueno, pues en algún lado de esta novela el lector se va a identificar, ¿no? Después les hablé Amando la vida, es de un suicidio, es muy fuerte, te patea, te golpea, pero al final es para bien, ¿no? Quien lee al final valora más su cuerpo, valora más a su familia. Los Potros carnívoros y otros cuentos son tipo leyendas. Todos sabemos en qué consiste una leyenda. Yo siempre digo, hemos venido a este mundo a crear, y se empieza con la imaginación. Estos 3 cuentos tocarán tu emoción y sentimientos y van a hacer volar tu imaginación. 2 cuentos estremecedores. Bueno, pues un cuento es sobre la curva del diablo de acá, de la autopista, muy interesante. Y el otro cuento es sobre un excombatiente, sobre la guerra del Chaco. Y por último, La joya, ¿no? Una de las novelas más leídas de mi autoría, que es El árbol que llora sangre. Bueno, esto se trata de un muchachito que nace con una deformidad y tiene que usar un pasamontañas toda su vida. Son 10 capítulos, el protagonista es Felipe, no puedo contarles mucho, pero hay de todo, hasta hay amor del más puro, porque pueden leer niños, adultos. Este libro rara vez se encuentra una novela para toda la familia, así que les animo a leer. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Lo reconocieron? Estoy seguro que sí, porque él tiene uno de los libros que más se han leído en Bolivia. Pero quedaron todavía algunas dudas, y a continuación te explico qué es un texto literario. Un texto literario es aquella narración, es aquel escrito que tiene elementos de belleza. Tiene elementos que se pueden combinar con lo que son las metáforas, con lo que son las anáforas, etcétera, etcétera. Es decir, las mismas palabras, pero de forma bella. Y los textos literarios se clasifican en 3 grandes grupos, que son los textos narrativos, los textos líricos y los textos dramáticos. Y tú te preguntarás, ¿qué será un texto narrativo? En algunas partes del mundo se los conoce como textos épicos. ¿Por qué? Porque nos narran historias. Los cuentos, las novelas, las fábulas y las leyendas son textos narrativos, porque nos cuentan una historia. En estos textos nosotros podemos viajar mentalmente a diferentes partes del mundo, a diferentes lugares, a diferentes sitios, conocer diferentes personajes. Estos textos son los que más utilizamos nosotros en nuestro medio. Sin embargo, no son los únicos, porque también tenemos los textos líricos. Seguramente en algún momento has escuchado alguna canción, o de pronto has recitado algún poema en el colegio. A esos los denominamos textos líricos. A diferencia de los textos narrativos, los textos líricos se escriben muchas veces en verso. Son cortos y están divididos en estrofas. Entre los textos líricos podríamos mencionar, por ejemplo, la balada, también podríamos mencionar lo que son las canciones y, por supuesto, aquellas rimas que también encontramos dentro de la narración. Entre los textos
dramáticos tenemos también una variada clasificación, como son los autos sacramentales, los sketch, que seguramente en algún momento tú realizaste en el colegio, pertenecen a ese grupo. Esa es la clasificación de los textos literarios. ¿Qué te pareció? Ahora te invito a que con tu profesor recuerdes el trabajo que realizamos en la anterior clase sobre los textos narrativos con Pablo Coelho. Pregúntale y pregunta a tus compañeros qué clase de texto será, a qué grupo pertenecerá. Te invito a que lo puedas hacer. Espero que la clase de hoy te gustara y espero que estés compartiendo con tus compañeros. No olvides observar la cartilla porque allí encontrarás todo el material que te estamos proporcionando. Te mando un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.